Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar, que ya vamos tarde. Antes de que se nos haga de noche, empezamos. Vamos a presentar este tiempo y continuaremos con José. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de compartir tu palabra. Queremos aprender cosas nuevas, Señor, recordar cosas que quizás teníamos olvidadas. Queremos salir bendecidos de aquí en esta noche. Que seas tú quien hables y quien dirijas todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues habíamos dejado a José en la cárcel. O sea, se ha pasado toda esta semana en la cárcel. Bueno, se pasó bastante más el pobre hombre, ¿no? Y lo último que vimos la semana pasada era que había interpretado los sueños de dos personajes que estaban allí. ¿Os acordáis? El que había sido copero del faraón y el que había sido panadero, jefe de coperos y jefe de panaderos. Y a cada uno, pues, José les dice lo que el Señor les revela, lo que el Señor le dice que significaba cada sueño. Al copero le dice que dentro de 3 días Faraón le volverá a colocar donde estaba, en el mismo sitio, y al panadero le dice todo lo contrario. Dentro de 3 días te ejecutarán, te matarán. Bueno, dijimos que había sido valiente, ¿no, José? Diciendo esto, porque podía haber buscado alguna excusa, ¿no? Si esto nos pasa a nosotros, imaginaos que nos pasa esto, que tenemos que decirle a alguien que dentro de 3 días va a tener una cosa muy grave, que lo van a matar o que va a pasarle algo, a lo mejor no se lo hubiéramos dicho tan directo, le hubiéramos dicho, bueno, pues dentro de 3 días va a pasarte algo, pero ya lo verás, yo no quiero decírtelo, ¿no? Pero José dijo lo que el Señor le había dicho. También es cierto que es el panadero el que le pide. José no le dijo, ¿quieres que interprete tu sueño? No, fue el otro. Al ver que había hecho la interpretación del primero, que era positiva, que era buena, dentro de 3 días volverás a tu trabajo. Pues aquel debió pensar, pues yo también, seguramente. Gracias. El caso es que fue completamente diferente, pero así fue. Pasamos, a ver si va, sí. Seguimos en Génesis 40. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. O sea, pasan 3 días... Vale, sí, pasan 3 días y Faraón celebra su cumpleaños. A veces cuando los políticos tienen algo especial, que hay un rey nuevo, o es el aniversario de algo, pues a veces hacen una gracia, ¿no? Conceden unas medidas de gracias, conceden una amnistía o hacen algo especial. Y se ve que Faraón, pues para celebrar su cumpleaños, pues dijo, pues yo también voy a hacer alguna cosa así especial. Y llamó a varios de los hombres que estaban en la cárcel, a uno lo volvió a poner en su sitio, al copero, y al otro pues lo mandó a ahorcar. Por lo tanto, se cumplieron las interpretaciones que había dado José, en los dos casos. El copero vuelve a su cargo y el panadero es ahorcado. Pero si os acordáis, José le había dicho al copero cuando le interpretó el sueño, dice, cuando esto pase, acuérdate de mí, que estoy aquí en la cárcel, si tú estás delante de Faraón, a ver si puedes decirle algo, interceder por mí, a ver si puedo salir de aquí, que estoy aquí injustamente. Sí, no te preocupes, le debió decir aquel, ¿no? ¿Qué pasa, pero? ¿Qué nos dice? Pues que el copero se olvida de José. Yo ya estoy aquí, ya los demás me es igual, ¿no? Hay un dicho que dice, no sé si es un dicho, pero yo se lo digo decir a mi madre. Yo bien, todos bien. O sea, si yo estoy bien, los demás están bien, ya no me preocupo por ellos, se supone que están bien. ¿Qué me importa si yo estoy bien? Y esto debió pensar este hombre, yo estoy bien, vuelvo a estar en mi puesto, tengo un buen cargo, gano dinero, estoy considerado... aquel pues no creo que lo hiciera con mala intención, pero se olvidó completamente. Aparte José era un preso, un esclavo, tampoco era una persona a lo mejor por la que podría interceder mucho. A lo mejor él pensó, ¿qué voy a hablarle al rey de un esclavo? Un esclavo, si no es nada un esclavo, es un objeto para esta gente. La cuestión es que de lo que dijo se olvidó. Y esto, desgraciadamente, es habitual que pase, y a veces lo hacemos nosotros mismos, ¿no? A veces nos comprometemos con alguien que nos hace un favor o lo que sea, cuando me necesites, no te preocupes, aquí estoy. Y a lo mejor cuando hace falta
no estamos. Entonces, hemos de mirar lo que decimos, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y aquí aprender, ¿no?, de que también hemos de acordarnos de los demás. Continuamos, pues. Dice que pasaron 2 años. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Vale, Faraón tiene 2 sueños la misma noche, porque dice que se despierta, se vuelve a dormir y sueña el otro. El primero, el de las famosas, las vacas flacas, ¿no?, las vacas gordas. Es una expresión que usamos muchas veces, incluso en las noticias, ¿no?, los años de vacas flacas, ¿no?, los años malos, o los años de vacas gordas. Y se ve que este sueño, pues Faraón pensó que no era un sueño cualquiera, ¿no? Era algo especial, porque se despertó inquieto. Por la mañana el hombre no es decir, he soñado una cosa rara de unas vacas y unas espigas, pero ya está. No, estaba pensando, esto tiene que significar algo. Y entonces pidió a todos los sabios que se lo interpretaran. Los sabios debieron consultar, reunirse, pero no había interpretación. No sabemos qué es esto de las vacas, las espigas, es una cosa muy rara. Claro, me parece que el año pasado ya nos lo preguntamos. ¿Todos los sueños tienen interpretación? ¿Todo lo que soñamos tiene una interpretación? No. El Señor nos puede hablar en sueños, evidentemente, de muchas maneras. El Señor puede darnos un sueño que tenga un significado, pero no tenemos que pensar que todo lo que soñamos cada noche tiene un significado, porque eso es producto de, no sé, de lo que hemos vivido, de lo que pensamos que va a venir, no sé, de un montón de cosas que se mezclan en nuestra cabeza y por la noche hace como un poco de terapia automática, parece ser, ¿no? Que soñamos y ahí se mezcla pues gente de un sitio con gente de otro y a veces cosas muy raras, ¿no? Pero no tiene, todo esto no tiene por qué por la mañana buscarle una interpretación, simplemente pues hemos tenido una serie de imágenes y ya está. Pero en este caso era un sueño que venía de parte de Dios y Faraón siente que es algo que tiene que buscarle el significado, no se queda tranquilo. Dice que habían pasado 2 años del momento en que el copero fue puesto otra vez en su sitio. Entonces dice que el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Después de 2 años se acordó de José, cuando hablaron de sueños. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. O sea, 2 años después se acuerda, dice, hombre, ahora que Faraón está preocupado por el sueño, hablando de sueños, a mí me pasó una cosa y ahora me acuerdo que el chico aquel que estaba en la cárcel con nosotros nos explicó y nos lo interpretó y se cumplió, pues, palabra por palabra, 2 años. Claro, 2 años en aquellas cárceles, lo que hablamos, no era como 2 años en la cárcel de Palma de hoy en día, que las condiciones eran muy diferentes, a pesar de que José, si os acordáis, era el encargado, le habían puesto como el jefe, el segundo de a bordo de allí, o sea que él estaría un poco menos mal que los demás estarían peor. Pero así todos son 2 años en la cárcel. Y entonces el copero se lo dice a Faraón, al menos es atrevido, se atreve a decírselo. ¿Y Faraón qué hace? Pues Faraón podía haber pensado, bueno, un esclavo, esto no es nada, y además extranjero, un hebreo. ¿Qué va a decirme este a mí que soy el Faraón? Faraón es un dios, era considerado como un dios. Va a venir un esclavo hebreo aquí a interpretar el sueño, qué tontería, ¿no? Pero se ve que Faraón estaba tan desesperado, tan
tan obcecado con aquel sueño que dijo, pues hay que probarlo, que venga, ¿no? A veces cuando estamos muy desesperados, pues nos agarramos a lo que sea, ¿no? Esa frase que dice como a un clavo ardiendo, ¿no? Que lo que sea, probaremos lo que sea para ver si arreglamos esto. Vamos a ver entonces. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, pues José es llevado delante de Faraón. Lo primero que hacen es ponerlo guapo. Dice que lo afeitan y lo visten, debieron dar un baño, porque imaginaos, en la cárcel ni baños, ni afeitarse, debía tener una barba de 2 años y pico, o por lo menos. Dijeron, lo primero hay que ponerlo presentable, no podemos llevar a este que debía apestar, el pobre hombre, de estar allí. Lo arreglan y le llevan a Faraón. Y entonces Faraón le dice, he oído que tú interpretas sueños. Y aquí José podía haberse aprovechado y decir, sí, yo soy un gran intérprete de sueños, o haberse dado mérito, ¿no? Haberse dado importancia, decir, si yo lo que quieras, yo aquí soy el number one, interpretando sueños. Pero José no le dice esto, sino que dice, Dios es el que da la interpretación. O sea, si Dios me da la interpretación, te lo diré, si no, pues no te voy a poder decir más yo. Y hemos de tener claro que el Señor es quien hace las cosas, porque a veces pensamos que somos nosotros, o que es la persona. Este hermano cura a los demás. No cura el hermano, el Señor cura a través de ese hermano. O este hermano hace milagros, los hace el Señor los milagros a través de estas personas. Y todo lo que hacemos pues es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor y tenemos que tenerlo claro, que no hemos de querernos después atribuir el mérito. Bien, Faraón le cuenta el sueño y a ver qué pasa. No lo vamos a leer, en fin, se lo cuenta, ya hemos visto cómo era el sueño. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. O sea, es el mismo sueño de 2 maneras diferentes. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces José recibe la interpretación de parte de Dios, eso lo dice. Pues las 7 vacas grandes, las 7 espigas grandes son 7 años muy buenos, de buenas cosechas, muy abundantes, cosechas fantásticas, sensacionales. Pero después vendrán 7 años de crisis, de cosechas fatales. Ya sabéis que en la agricultura, si no llueve cuando ha de llover, si hay una granizada, si hay una helada, todo esto pues puede echar a perder la cosecha. Entonces en la antigüedad, cuando la gente vivía de la agricultura, si había un año de malas cosechas, la cosa estaba fastidiada. Pero si había 2 o 3 seguidos, era terrible, porque no había para comer. Un año se podía a lo mejor aguantar, pero 2 o 3 años era terrible. Aquí venían 7 años. El 7 se repite bastante en la Biblia, ¿no? Es el número como el número perfecto, digamos, ¿no? Bueno, que sean 7, pues también no es una casualidad, ¿no? 7 años es como un tiempo muy grande, digamos. Y bueno, José pues recibe la interpretación y se lo explica punto por punto. Y lo mismo que hizo con el copero y con el panadero, no disfraza las cosas, no le puso paños calientes, le dijo la verdad. O sea, esto es lo que va a pasar. Primero irá muy bien, pero después va a estar la cosa muy mal. Es fiel a Dios, a su palabra. Y le anuncia esto. Van a venir años muy malos. A ver. No pasamos. Ahora.
Ahora hemos pasado, no sé cuándo me parece. Vale, es este. Vale. Lo que pasa es que José no solo hace la interpretación, sino que va a seguir diciendo cosas, que es lo curioso. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, esto de hambre sobra, ¿no? Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea que José no se limita a interpretar, sino que después continúa, porque el Señor se lo debió dar también. O sea, no creo que esto fuera de su propia cosecha, sino que el Señor le debió dar más palabra, es decir, sigue diciendo esto, porque aquí le hace una planificación de la economía al faraón, como si él fuera el ministro de Agricultura o de Economía, es decir, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, o sea, los años buenos, recoge, guarda trigo, búscate a alguien competente que sea capaz de organizar todo esto, que guarde todo el trigo que pueda para que los 7 años después los puedan administrar y tengamos comida, tengáis comida. Yo no creo que él estuviera pensando, voy a decir esto porque esa persona inteligente y competente soy yo. Yo no creo que él estuviera pensando en esto. Él estaría hablando lo que el Señor le decía, ¿no? Claro, Faraón podría haberse molestado, ¿eh? Podría haberle dicho, oye, yo te he pedido la interpretación, no te pases ahora, ¿eh? O sea, tu trabajo era interpretar el sueño, lo que hay que hacer lo decidiré yo, que soy el rey, ¿eh? Y yo soy el que mando y el que decido todas las cosas, no tú, que eres un preso, un esclavo. Pero debió recibirlo de parte del Señor, y Faraón podía haberse enfadado y decirle, mira, pues se acabó, tú vuelves a la cárcel y allí estarás calladito y no volverás a abrir la boca. José se atrevió a decir lo que el Señor le había dicho. ¿Qué pasará? Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Faraón lo recibe bien, en lugar de enfadarse. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pues, no, todavía hay más. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea que Faraón no solo no se enfada, que podía haberse enfadado, sino que dice, pues, reconoce que el Espíritu de Dios está en José. Esto era algo importante, ¿no? Que una persona que era politeísta, pues dijera, pues, el Espíritu de Dios está en este hombre, ¿no? Que ya lo habían visto los anteriores. ¿Os acordáis cuando Potifar vio que todo lo que hacía José prosperaba y lo puso como mayordomo? El director de la cárcel también vio que lo que hacía José prosperaba, lo puso también de administrador, de jefe, y ahora Faraón va a hacer lo mismo. El Señor está contigo, el Dios de Israel está contigo, entonces, ¿quién mejor que tú? Que el Señor que te ha mostrado todo esto. Claro, Faraón no sabía si José era un inepto, no le había hecho una prueba, o sea, parece ser que fue una cosa bastante impulsiva, así, ¿no? Pero le va a poner como segundo, como segundo después de Faraón, el segundo, el primer ministro, el que mandaba. Dice que le da el anillo. El anillo antiguamente, ¿sabéis para qué servía? Para firmar, ¿no? Los documentos iban con lacre y con el anillo se ponía la marca, era como la firma. Entonces darle el anillo a alguien era como si nosotros damos el número de nuestra cuenta a otra persona, o el código de seguridad, o lo que sea. Entonces puede disponer de nuestro dinero. El que tenía el anillo podía firmar cosas, podía dar órdenes. Y José, pues lo va a tener. Y es la tercera vez que le ponen en un puesto de responsabilidad. Fijaros, Potifar lo había hecho, y vio que lo hacía todo tan bien que lo pone como jefe.
el carcelero también, y ahora como primer ministro. O sea, va a pasar de ser un esclavo que está en la cárcel a ser el segundo más importante de Egipto. 30 años dice que tenía. Y bueno, yo creo que esto le crearía también muchas enemistades, porque dice que le pareció bien a los colaboradores de Faraón, pero a lo mejor no sabían que Faraón le daría tanto poder. Entonces, sí, ¿qué os parece esta persona para que organice lo del trigo? Sí, muy bien, este puede ser un tipo capaz y tal, muy bien. Pero claro, cuando Faraón dice, este será el segundo, este mandará, después de mí vendrá este. Seguramente que muchos de los ministros o de los consejeros no le haría mucha gracia decir, hombre, este es un esclavo y nos pasa por delante a todos que llevamos aquí años sirviendo. Me imagino que esto le crearía más de un enemigo y más de uno, pues a lo mejor intentaría hacerle la vida imposible. Pero bueno, el Señor estaba con él, que es una cosa que vimos el otro día que se repetía muchas veces, ¿no? Tanto si estaba en la cárcel como en casa de Potifar, y ahora como primer ministro, pues igualmente, el Señor le ha llevado allí y el Señor va a estar con él. Más cosas que dice aquí. Dice que Faraón le cambia el nombre, le da un nombre egipcio. Bueno, nosotros le seguimos llamando José, que es mucho más fácil, ¿verdad? Pero este era su nombre egipcio. Y se casa con Asenat, hija de un sacerdote de Potifera. Los sacerdotes, los guerreros, eran las clases altas, digamos, eran las dos clases privilegiadas. Entonces, casarse con la hija de un sacerdote significaba pues que emparentaba pues con la aristocracia, con la nobleza, con la clase más alta. O sea que José, lo que decíamos, pasa de estar en lo más bajo, esclavo, a estar en la capa más alta de la sociedad. Y bueno, luego más adelante, no lo leemos, pero en los versículos 50 y 52 dice que tuvieron dos hijos, Manasés y Efraín. Bueno, pues un cambio radical en la vida de José. ¿Qué más tenemos? Tenemos que lo que José ha dicho se va a cumplir, porque no lo había dicho José, lo había dicho Dios realmente. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él, se refiere a José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, José, evidentemente no lo hace José, no se pone él solo a recoger el trigo, él era el que organizaba, el que dirigía, ¿no? Habría mucha gente que estaría trabajando en esto, pero él organiza de manera que en todas las ciudades pues se vaya guardando trigo. Creo que el trigo es algo que se puede guardar bien, no es algo como si tuviéramos que guardar higos. Por ejemplo, los higos no aguantarían, ¿no? Se pasarían enseguida, o tomates, pero las semillas, parece ser que en algunas tumbas egipcias que se han descubierto se han encontrado granos de trigo sin germinar, de hace 3000 años. Por lo tanto, es algo que se puede guardar 7 años perfectamente. Y José pues organiza esta recogida. Fueron cosechas excelentes, muy buenas, y esto nos puede sugerir una pregunta. ¿Somos responsables cuando las cosas nos van bien? Porque a veces las cosas me van muy bien, gano mucho dinero, gasto mucho dinero. Ahora me he quedado sin trabajo y me van mal. Socorro, ¿qué hago ahora? Entonces, hemos de ser responsables. A veces hacemos esto, ¿no? Ahora he ganado un montón de dinero, cambio el coche, me compro una casa, me compro 6 televisores, 12 teléfonos. Después, 2 semanas después me quedo sin trabajo, ¿y ahora qué hago? Que me ayuden. Me ayuden. Hay que ayudar a los hermanos, evidentemente, pero también tenemos que ser responsables y aprovechar, como hacían José con el grano. ¿Son años buenos? Pues no te comas todo el trigo, guarda que hay muchísimo para cuando las cosas no vayan tan bien. Aquí lo sabían, nosotros no lo sabemos cuándo nos van a ir mal las cosas, pero puede pasar, evidentemente, podemos tener un revés y hemos de echar mano de lo que tenemos ahorrado. Bueno, y comenzaron los 7 años del hambre. Han pasado los años buenos, los 7 años de buenas cosechas, y empiezan los años malos, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere.
O sea que llegan los años de crisis, ¿no? Que siempre tenemos crisis, ¿no? En todas las épocas hay crisis, ¿no? Estudian la historia y hablan de la crisis de la Edad Media, la crisis del siglo XVII, la crisis del 2008. Dices que estamos siempre crisis tras crisis, unas mayores y otras menores. Pero esta se ve que fue muy severa, una crisis muy fuerte, y no había comida en ningún sitio, solamente en Egipto. Entonces, los que estaban alrededor se enteran, en Egipto hay trigo, pues vamos allí a buscar. Los mismos egipcios pues reclaman a Faraón, al Estado, ¿no? Muchas veces cuando hay crisis, pues el Estado que nos ayude, que dé subvenciones, que haga algo. ¿Y Faraón qué hace? Les envía directamente a José. A hablar con José, este es el que lo ha organizado, este es el que sabe cómo funciona, y haced lo que él os diga. O sea, Faraón se fía. O sea, José lo ha hecho muy bien, José lo va a organizar. En Egipto no hay problemas, precisamente gracias al buen hacer de José. Y vienen de todas las partes. Y entonces, posiblemente José, cuando estuvo como primer ministro, debió pensar, para esto ha sido todo lo que me ha pasado. Porque yo supongo que José más de una vez se pensaría, ¿por qué? ¿Por qué me venden mis hermanos? ¿Por qué aquí soy un esclavo? ¿Por qué cuando estoy más o menos bien me meten en la cárcel? O sea, ¿por qué no levanto cabeza y voy de un problema en problema? Al final, pues, gracias a José, pues Egipto tuvo comida y se pudieron salvar muchas personas de Egipto y de alrededor. Y más tarde veremos que también la familia, la propia familia de José. Pero todo esto era por un plan, ¿no? A veces no entendemos las cosas y a veces el Señor no las explica, y seguimos sin entenderlas. Pero otras veces sí que vemos el porqué. Y a veces pasan años. Aquí dice que ya tenía 30 años cuando le nombran primer ministro. O sea que cuando pasa todo esto, los años malos, ya tenía por lo menos 37 años, por lo menos, o 40. Cuando lo vendieron quizás tenía, no sé, 16, 17 años, 15. O sea que se pasó muchos años hasta poder decir, ahora estoy bien y ahora entiendo el porqué de las cosas. Y otras veces el Señor tampoco nos las explica y no las sabemos, ¿no? Algún día, cuando estemos con Él, las entenderemos, pero no siempre nos da la explicación. Bueno, y aquí se acaba la primera parte, pero hay más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora voy a haceros un examen y si contestáis mal, os tenéis que marchar, ya no podéis seguir. No, os podéis quedar, ¿eh? Os podéis quedar, porque además lo vais a contestar bien, ¿eh? Pero bueno, son preguntas muy fáciles. A ver, por ejemplo, una primera pregunta. ¿Por qué Jacob tenía mayor estima por José que por el resto de sus hijos? ¿Por qué? Había hecho un sorteo, dijo, le ha tocado a José ser el preferido. Porque era su favorito. ¿Pero por qué era el favorito? Porque obedecía todo lo que le decía su padre. Sí, pero hay otro detalle más atrás todavía. ¿Obedecía? Era el hijo de Raquel, de su mujer amada. ¿Os acordáis? Había tenido varios hijos con Lea, la hermana de Raquel, con las dos concubinas, la de Raquel, la de Lea, pero con Raquel no, Raquel era estéril. Y al final tiene un hijo con Raquel, bueno, pues aquello es el no va más. José era el súper favorito, no el favorito, el súper favorito. Vamos a ver. ¿Qué cosas de José molestaban a sus hermanos cuando estaba allí con su familia? ¿Por qué los hermanos de José se mosqueaban con él? Que era el preferido de su padre, ¿no? Veían que su padre hacía distinciones, claro, molestaba, ¿eh? ¿Por qué a él le da esto y a nosotros no? Lo normal. ¿Qué más? ¿Algún detalle en concreto? Los sueños que tuvo, ¿os acordáis? Que él dice, he soñado que recogíamos así trigo, gavillas, hacíamos manojos y los vuestros se postraban ante el mío. Y los hermanos, pues claro, ¿este de qué va? ¿Aquí qué se piensa que es él? O sea, estos sueños tampoco le gustaron. Y luego os acordáis de un regalo que le hizo su padre también, la túnica aquella de colores, también, pues debió ser una cosa bastante especial. Y los hermanos también se molestaron. Debieron decir, a nosotros no nos ha hecho una túnica como esta. A este sí. A lo mejor se ha gastado aquí un montón de dinero o ha ido a buscar productos especiales o lana o seda o lo que sea. Y a nosotros nada. O sea, había estos detalles que los hermanos, pues, humanamente era comprensible que se molestaran.
A ver, ¿y por qué a José siempre le daban cargos de responsabilidad, ya cuando estamos en Egipto? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, ¿no? Y todo lo que hacía prosperaba. O sea, no porque José fuera el más inteligente, el más listo, no, porque Dios estaba con él y todo lo que él hacía iba para bien. Por eso siempre acababa con cargos de responsabilidad. Es un ejemplo de una persona competente, ¿no? Ahora que tenemos tanto inepto en la política y por aquí y por allá, que a veces dices, ¿cómo puede ser que esta persona la hayan puesto en este cargo? El desastre que ha hecho. Ojalá tuviéramos algún José, que Dios estuviera con él, y prosperaríamos y nos beneficiaríamos todos. A ver, di cómo se portaron con José estas personas. A ver, el primero, su hermano Rubén. ¿Qué tal? ¿Bien o mal? Evitó que lo mataran, ¿no? Es el que dijo, no, no lo matemos, vamos a meterlo en la cisterna, mientras tanto yo pienso algo. Bueno, dentro de lo malo se portó pues mejor que los otros hermanos, pero bueno, supongo que él también estaba en contra de José, no es que Rubén no participara, participaron todos, lo que Rubén debió de pensar, matarlo es demasiado, y yo soy el mayor, el responsable, me la voy a cargar yo. A ver, Potifar, ¿qué tal se portó este? Bien, ¿no? Se portó bien, ¿no? Porque le dio todo lo que había en su casa. Dice, tú tienes carta blanca aquí. Haz y deshaz como te parezca porque todo lo que hace funciona, ¿no? Luego cuando lo envía a la cárcel también se porta bien. Ahí se portó mal. Pero bueno, lo envía a la cárcel no porque se enfade directamente con José, por lo que le cuenta la mujer, ¿no? Él piensa que es verdad lo que le cuenta a su mujer, ¿no? Supongo que él pensaría, ha intentado violar a mi mujer, entonces yo no lo puedo tener en mi casa, ¿eh? En el momento que yo me vaya volveré a intentarlo. Es comprensible, pero vamos, hasta entonces lo trató bien, ¿no? Para ser un amo y un esclavo, hubo una buena relación entre ellos, parece ser. La mujer de Potifar, ¿qué tal está? Buena. Se portó bien, ¿no? Si no hubiera sido José, se hubiera portado bien con él. Pero era José y aquí ya cambié. Hombre, si no hubiera estado la mujer de Potifar, no hubiera acabado en la cárcel, no hubiera conocido al copero. Bueno, tenía que pasar porque el Señor lo prepara. La mujer de Potifar ya ni estaba. Seguramente, ¿no? Y bueno, ¿qué enseñanza sacamos? ¿Que las mujeres son muy malas? No, la mía es una santa. Bueno, Tenía un plan mejor para él también. puede El ser. Señor mismo a veces pone cosas que pasan, que pasen. Sí, sí. A lo mejor era mejor que de los vacas gordas, flacas. Quizás si la mujer de Potifar no hubiera intentado nada con José, hubiera sido toda la vida el mayordomo de Potifar, simplemente, ¿no? No hubiera sido después primer ministro. El Señor lo hizo así, lo podía haber hecho de otras maneras, ¿eh? No, sin pasar por la cárcel, pero bueno, el Señor lo hizo así. Y bueno, y gracias a esto, pues va a la cárcel, está otro tiempo allí y acaba siendo el primer ministro. De otra manera, pues tal vez no hubiera llegado nunca a primer ministro. Claro, y también podía pensar, José, esto es una prueba que me ha puesto el Señor, yo no he caído, yo lo he hecho bien, porque he hecho lo que tenía que hacer, y el premio es ir a la cárcel, ¿no? En un principio debía estar un poco confuso, ¿no? Es decir, o sea, yo he hecho las cosas bien, ¿eh? Porque hacerlo mal era, pues decir, ¿quieres que esté contigo? Pues me voy con la mujer de Potifar, no pasa nada. No, él lo hizo bien, no, tú eres la mujer de mi amo, yo no puedo estar contigo, yo he cumplido con lo que toca, y el premio es ir a la cárcel, ¿eh? A veces hay cosas que no las entendemos, ¿no? Cuando las hace el Señor y decimos, bueno, Señor, pero si yo esto lo estoy haciendo con la mejor intención, lo mejor que sé, y el resultado es este. El Señor ve más que nosotros, ¿no? Dice, sus caminos no son nuestros caminos, Él ve mucho más, es como si tenemos un dron que se levanta y tenemos una panorámica de todo, ¿no? Desde abajo no vemos las cosas como son, en cambio desde 200 metros de altura pues se pueden ver las cosas mucho más claras. El Señor nos ve desde arriba, ¿no? El copero de Faraón, ¿qué tal se portó? O el ex copero, que estaba en la cárcel y luego fue copero otra vez, ¿qué tal se portó con José? ¿El que decían por allí? ¿Qué decías tú? Primero no se acordó, ¿eh? Luego sí, ¿no? Pero en un principio, si Faraón no hubiera tenido el sueño, no se acuerda, ¿eh?
Pues imaginaos que Faraón no tiene ese sueño, aquel hubiera seguido de copero y José en la cárcel. Se acordó cuando Faraón tuvo el sueño, como el refrán ese que dice, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? ¿No? Ah, mira, un sueño, pues, hablando de sueños, ahora he caído que había un chico y tal, si no, iba a lo suyo. ¿Y Faraón? ¿Qué tal Faraón? El Faraón de ese momento. Bien, ¿no? Por lo menos reconoció que Dios estaba con él. Este Faraón, más o menos, tuvo una actitud correcta. También fue usado por Dios, ¿no? Porque Faraón le nombró primer ministro, eso sirvió para beneficiar a todo el país, etcétera. Luego vinieron después otros faraones, otros reyes que no se portaron tan bien, que esclavizaban al pueblo, por ejemplo. Pero este hombre reconoció que el Señor estaba con José y el resultado fue bendición para su pueblo. Salió bendecido Egipto. Hay un versículo, parece que es en Esdras o en Nehemías, que dice, buscad la paz de la ciudad, porque algo así como que eso será en vuestro provecho también, ¿no? O sea, buscad la paz de la ciudad donde estáis viviendo. Y aquí José, pues, buscó el ayudar al sitio donde él estaba, y eso benefició, pues, a todo el pueblo. Cuando un cristiano está en un lugar más o menos que tiene un cierto poder, una cierta influencia, pues tiene que aprovecharlo, ¿no? Para ayudar a todos, ¿no? A los demás hermanos y a todos. Imaginaos un cristiano que fuera alcalde de Palma, por ejemplo. Se podrían beneficiar todo el mundo, ¿no? Si el alcalde fuera creyente y hiciera las cosas como tocan, pues posiblemente nos beneficiaríamos todos de esto. Por lo tanto, el estar en un lugar un poco de privilegio, como le pasó a José, pues esto trae responsabilidad, por supuesto, y tiene que servir para ayudar a otras personas y especialmente pues, a los hermanos. Muy bien, y no sé si hay alguna más. Así, queda una. ¿Verdadero o falso? A ver, hemos de estar de acuerdo todos, pero no vale la mitad verdadero o la mitad falso. A ver, José era el mayor de sus hermanos. Falso, Era el pequeño, de momento. Vale, B, Jacob actuó con sus hijos como lo hacía su padre, Isaac. Una pista, en el tema de hacer distinciones. ¿Hizo lo mismo que su padre? Falso. ¿Verdadero? Falsadero, y así quedamos bien. Es falsa. Es verdadera. Isaac también hizo distinciones, ¿os acordáis? Isaac con Rebeca tenían 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob era el favorito de Rebeca, Esaú era el favorito de Isaac, cada uno tenía su favorito y cada uno cubría y ayudaba a su hijo favorito. Entonces, Jacob hizo más o menos una cosa parecida, tuvo un hijo favorito. C, José sedujo a la mujer de Potifar. Falso. Fue al revés, fue al revés. La mujer intentó seducir a José. Venga, el D. José aprendió en Egipto el arte de interpretar sueños. Falso. No estudió, no fue a un lugar para estudiar e interpretar sueños, sino que era el Señor que le daba. Yo supongo que José ni lo buscó esto. No, yo no creo que él orase, Señor, ayúdame a interpretar los sueños de la gente porque me gusta. No sé, a lo mejor sí, pero seguramente no. Pero el Señor le dio las interpretaciones. Claro. Sí, sí. Y bueno, y luego no hay tanta gente en la Biblia que interprete sueños. Posiblemente José sea el que más sueños interpretó, ¿no? Bueno, el Señor le dio pues este don, y José lo utilizó bien. Y la E. Nadie quería tener a José a su lado en Egipto. José, vete de aquí, no quiero ni verte. ¿Verdadero? Falso. Al revés, ¿no? Al revés. Es por egoísmo, todo lo querían. Todo lo que hace funciona. Yo lo quiero a que sea mi socio, que sea mi amigo, que sea mi vecino. Me parece que es el Salmo 40 que habla esto del varón que prospera y tal. Entonces, claro, que si un cristiano pues funciona bien, prospera, es de fiar, no dice mentiras, no hace trampas, pues todo el mundo lo querrá tener como empleado o como ayudante o como socio. Yo no quiero tener un socio en un negocio que cuando yo no esté me robe por detrás, por ejemplo, que me haga trampas. Tú quieres tener una persona de confianza. Contaban de un hermano
que ya está con el Señor, mi hermano que era anciano en la iglesia, trabajaba en lo que era la Citroën antes. La Citroën, mucho tiempo atrás, era un concesionario que era Casa de Biloni, no sé si tú lo has conocido, en la calle Arturo Ricci, en Nureduna. Y él trabajaba allí de administrativo, en las oficinas. Y era los años 60, claro, ser protestante en los años 60 pues era muy mal visto, y entonces alguien le dijo al dueño del concesionario, dice, oye, ¿sabes que fulano de tal es protestante? Dice, sí, sí, lo sé. Dice, pues échale, tal. Dice, no, porque es el único que no me roba. O sea, a aquel hombre le sería igual si era protestante o era católico o era torero. Lo que aquel hombre veía que esta persona era responsable, que llevaba los negocios bien y que se podía fiar de él. O sea, tenía un buen testimonio este hermano también. Muy bien, pues me parece que hemos de cambiar el PowerPoint. Podéis quedaros, estáis aprobados, no hay nadie que tenga que abandonar. A ver, ¿cómo lo hacemos para poner la segunda parte? ¿Cómo lo hago? ¿La pones? Vale, ya la tenemos. Vale, vamos con la segunda parte. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero esta lo va a ser. Lo de primera y segunda parte simplemente era porque era muy largo y lo dividí en dos trozos, no es porque nada más. Vale, pues vamos a ver qué pasa con José. Tenemos ya que han pasado los años buenos, han llegado los años malos y estamos en esos años de hambre y de crisis. Nos dice Génesis 42, viendo Jacob, el padre de José, ahora volvemos a Canaán, a la tierra prometida. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. No quiere, no se deja. Ahora, o sea que el hambre afecta a todos los territorios fuera de Egipto. Entonces en Canaán también las pasan canutas, las pasan mal. Y Jacob pues llega un momento que les dice a sus hijos, oye, tenemos que hacer algo, aquí tenemos hambre, todo el mundo dice que en Egipto hay comida, pues id allá y comprad comida, porque es que no tenemos, nos morimos. Ya habla de Benjamín. Benjamín ya había nacido en esos años y también era hijo de Raquel, de la mujer favorita de José. Claro, José no conoce a Benjamín, él no sabe que tiene un hermano, porque él lleva fuera de su casa un montón de años y ya no tiene contacto con su familia. Vemos que el padre seguía dirigiendo la familia, aunque ya todos sus hijos estaban casados, tenían su propia familia, pero Jacob era el patriarca, el jefe de la familia, y había un respeto, no es como hoy, ¿no? que el padre puede decir lo que quiera, pero en esa época el padre tenía mucha autoridad, y hay culturas donde todavía el abuelo o el patriarca o el jefe de la familia manda. Yo ahora me acuerdo de un alumno que tuve que era no sé si era un país de África, no sé si era de Níger o Nigeria, y entonces vivía en Mallorca y estaba en la escuela y tal, pero el padre de su padre dijo que tenía que ir allí a su país a pasar un año para aprender sus costumbres. Y vino el padre y dice, me lo ha dicho mi padre y tengo que obedecer, y se llevó al niño. O sea que el abuelo, que era como el jefe de la familia, el patriarca, seguía mandando. En este caso, pues Jacob también actúa de patriarca y les dice a los chicos, venga, pues hacer un viaje y vais a buscar comida. Benjamín se queda, o vais los demás, Benjamín se queda. A lo mejor aquí volvieron a acordarse ellos, ya estamos con los favoritos, o sea, nos vamos todos los demás a hacer el viaje, a caminar, a pasarlo mal, a dormir en el campo, y este se queda aquí, vaya, ya estamos igual que pasaba con José. Claro, ¿por qué no va Benjamín? Pues porque el padre, dice, José, que era mi favorito, ya ha muerto, él pensaba, es lo que le contaban sus hijos,
Benjamín, que ha nacido y también es hijo de Raquel, que no le pase nada. Supongo que lo debía tener todavía más protegido que a José. Si José, que lo tenía protegido, me lo mató un animal, pues Benjamín a lo mejor no salía ni de casa, lo debía tener allí entre algodones. Vamos a ver si van o no van. Dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. O sea, aquí se da una casualidad, entre comillas, ¿no? Una circunstancia que uno puede decir, esto, qué peliculero, ¿no? O sea, los hermanos van a Egipto y con todo lo grande que es Egipto, van al almacén donde justamente está José, porque dice que José estaba allí y les ve. Dice, o sea, podían haber ido a varios almacenes, habría bastantes puntos de venta seguramente, no habría solo uno, y José estaba allí, que a lo mejor no estaba cada día tampoco, él a lo mejor no estaba cada día allí controlando, a lo mejor iba algunos días o estaba en una oficina, o no lo sé, pero la cuestión es que llegan los hermanos y José está allí, y José les reconoce, y ellos no le reconocen. ¿Os parece normal esto o no? Claro, han pasado muchos años. Pero, claro, José, si era primer ministro, era un noble, iría vestido a la manera egipcia. Se maquillaban, se ponían pelucas, se ponían joyas, estaría muy cambiado. Ellos recordaban a un chaval de 16, 17 años, y ahora veían a un hombre de 40 años, además con un montón de cosas y un turbante y no sé qué y tal, que iban a pensar que este es mi hermano. En cambio, los otros deberían seguir vistiendo igual, más o menos, el mismo tipo de ropa que llevaban, porque antiguamente la gente, por la manera de vestir, tú sabías de dónde era. Hasta, no sé, a lo mejor hasta el siglo XVII, XVIII, más o menos, por el tipo de ropa, uno podía decir, este debe venir de Centro Europa, o este debe ser del norte, o este es de aquí, de allá. Ahora no, ahora todos vestimos más o menos con ropas parecidas, ¿no? Pero la cuestión es que José le reconoce. Y en ese momento se acuerda del sueño de las espigas y las estrellas que le adoraban y todo esto. Quizás ese sueño debió pensar en él muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor cada vez que interpretaba un sueño, a lo mejor él pensaba, yo he interpretado el sueño del copero, el del panadero, el de Faraón, y el mío no sé qué quiere decir. Y entonces cuando ve a los hermanos, dice, ahora yo estoy aquí, vienen mis hermanos, me saludan, toma, el sueño que el Señor me dio hace 25 años. ¿Esto querrá decir? Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y aquí parece que José les quiere hacer sufrir un poco, porque les podía haber dicho, hombre, si yo soy José, vuestro hermano. Pero no dice nada de momento, dice, vosotros habéis venido aquí a espiar, a ver cómo está el país y a tomar nota de si tenemos fortificaciones, si hay gente armada, todas estas cosas. No, sois espías. Aquellos se debieron asustar, ¿no? Porque, ostras, aquí el primer ministro de Egipto nos está acusando de espías y en esa época no se hacía un juicio y se buscaban pruebas. Si José decía que eran espías y decía que los matasen, no importaba ni hacer juicio. Les hace sufrir un poco, pero realmente era porque José era un poco sádico. Voy a torturar a mis hermanos, voy a vengarme de ellos por todos estos años. Yo creo que no, que más bien era porque él quiere que confiesen, que se den cuenta de lo que habían hecho. Porque José ahora estaba bien, José seguramente él había pensado, pues todo lo que ha pasado ha sido para bien, el Señor lo ha preparado, pues ya está, bien hecho. Y a lo mejor él pensaba, mis hermanos deberían reconocer, ahora que nos hemos encontrado, que a lo mejor él no pensaba volver a verlos nunca más, lo más seguro, que iba a pensar él de que vendrían sus hermanos. Pero se acuerda del sueño y piensa, pues a ver si ellos reconocen ese pecado.
Y una cosa curiosa, ellos dicen que son honrados. ¿Eh? Dice, somos gente honrada. Aparte de vender a nuestro hermano y mentir a nuestro padre y matar a algunos, no hemos hecho muchas cosas más, pero somos gente honrada. Bueno, cada uno tiene de sí mismo un concepto, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho, que la familia de Jacob pues no eran unos angelitos, que a veces pensamos los patriarcas, los fundadores de las tribus, la base del pueblo de Israel, pues eran unos buenos fichajes algunos de ellos. Pero es curioso que dicen, no, nosotros somos honrados, somos unas bellísimas personas. Ahora. ¿Es esta? Sí. Dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras sean probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Posiblemente José debió pensar, bueno, que vean, que lo vean un poco por 3 días, solamente lo que yo he pasado. Que claro, a veces, si tú no lo pasas, no sabes lo que es realmente. A lo mejor alguien te cuenta un problema, exageras, pero cuando tú estás en la misma situación, a lo mejor dices, ahora le entiendo a aquel que me decía, pues a lo mejor cuando se vieron en la cárcel, estos debieron pensar, ostras, nuestro hermano que lo metimos en una cisterna, pobrecillo, lo que debió pasar allí. En fin, seguramente eso les hizo pensar un poco. José se entera que tiene un hermano, porque no lo sabía, porque dice, sí, somos 12 hermanos, el pequeño no ha venido, se ha quedado con nuestro padre. Toma, tengo un hermano, este no lo conozco. O sea, otra cosa que José quiere, conocer al hermano también. Y bueno, y entonces dice, bien, pues uno irá a buscarle a este hermano, a ver si es verdad lo que decís, porque a lo mejor me estáis diciendo una mentira, como sois espías, os queréis salvar de mí, me contáis un rollo de que tenéis un hermano, no sé qué, pues muy bien, vamos a comprobarlo. Os quedáis en la cárcel y uno que vaya y traiga a este hermano. Dice, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo. Supongo que a José estos 3 días se le hicieron largos, porque él sabía que los hermanos estaban en la cárcel, tendrían órdenes de no hacerles nada malo, estarían relativamente bien y tal, pero supongo que se le haría largo decir, bueno, tengo que sacarlos, pero que estén ahí 3 días. Si sois hombres honrados, como vosotros decís, ¿no? Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Vale, a los 3 días, pues José dice, bueno, basta que se quede uno, vamos a hacerlo al revés, en lugar de que vaya uno, que se quede uno y el resto os vais. Debió pensar, mi familia ahí está pasando hambre, entonces no puedo enredarles mucho más porque han de llevarles comida. Entonces si yo aquí les tengo un par de meses en la cárcel, mientras tanto mi padre y el resto de la familia está allí pasando hambre. No, que se vayan, que lleven la comida a mi gente y que se quede uno, basta que se quede uno. Y entonces os vais, pero tenéis que volver con este hermano pequeño que me habéis dicho que tenéis, porque si no, el que se queda aquí, este queda como rehén y es el que pagará las consecuencias. Le preocuparía, claro, lo que hemos dicho, que su padre y la familia estuviera pasando hambre. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Y aquí ya los hermanos empiezan a acordarse de aquello, porque José no les ha dicho nada. Vosotros vendisteis a un hermano hace años, no les ha dicho nada, pero ellos ya empiezan, hola, esto nos pasa porque nosotros lo hicimos mal en el pasado, ahora el Señor nos está castigando por esto. Nuestro hermano nos pedía y nosotros no le hicimos caso, nos rogaba que no lo hiciéramos. Dice, no habían conocido a José, no tenían ni idea que José era su hermano, pero la conciencia no les dejaba tranquilo, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Cuando uno tiene algo en la conciencia,
Hay personas que tienen que vivir toda la vida con algo que ha pasado. O sea, a veces yo que sé, ha habido un accidente y tal, este ha muerto, lo esconderemos aquí y no hablaremos más de este asunto. Y nunca se descubre el cadáver ni nada, pero aquella gente no puede vivir después pensando. Pero si nadie lo sabe, es igual, yo lo sé y sé lo que pasó y yo maté a aquel hombre y no te deja vivir, ¿no? Rubén les recuerda, ya os lo dije yo, no me hicisteis caso, ¿eh? Pero bueno, Rubén no llegó a tiempo, quizás tenía que haber insistido más, ¿eh? A lo mejor fue demasiado débil allí y tenía que haberse cuadrado, decir, no señor, aquí no se vende a nadie, no se mata a nadie, olvidaros de esto, pero bueno, él intentó un poco, pero quizás tenía que haber sido más duro, pero ahora lo dice, ya lo dije yo, no me hicisteis caso. Y José elige a Simeón para quedar preso, lo elige José, me dice, tú te quedarás. Y he leído, no sé si es verdad, que bueno, Simeón era el segundo, después de Rubén, y dice que según la tradición era el más sanguinario. No lo sé, puede ser, quizás fuera el más burro, más bestia de los hermanos. A lo mejor pensó, pues ¿a quién es el que más me molestaba cuando yo era pequeño? Simeón era el que me hacía más cosas y me pegaba y no sé qué y tal, pues que se quede Simeón. No sé si es verdad, esto es una tradición, las tradiciones las hemos de coger con pinzas, que no son, ya sabéis que tienen parte de verdad, parte de mentira. ¿Podía ser? Sí, podía ser esto, o simplemente que él eligiera a Simeón por elegir a alguno, no lo sabemos. La cuestión es que se va a quedar Simeón y el resto de hermanos pues van a ir. Y vamos a hacer una cosa, si la semana pasada dejamos a José en la cárcel, esta dejaremos a Simeón, ¿eh? Dejaremos hasta el martes que viene a Simeón, ¿no? Una semana cada uno y así que se vayan turnando, ¿no? A ver si la semana que viene ya no dejamos a nadie en la cárcel, ¿de acuerdo? Pues lo dejamos aquí.